Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes amigos, amigas, estamos en un nuevo programa de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que busca mejorar, elevar el nivel de discusión del derecho en el Ecuador. El día de hoy tenemos un programa de lujo, tenemos dos invitados muy buenos, a los cuales además agradecemos su presencia. Por un lado, Miguel Ángel Núñez Paz. Gracias. Es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva. Salmantino de origen, además, sí, ¿no? Sí, de nacimiento, claro, y de formación. Y de formación. Sí, sí. Tú te graduaste de abogado. Sí, y de doctor. Y de doctor en Salamanca. En Salamanca, sí. Esa es mi universidad, mi alma mater. Tu alma mater. Y por otro lado, Miguel Ángel Angulo, quien es abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en anticorrupción y criminalidad organizada por la Universidad de Salamanca también, y técnico docente de la Universidad Internacional del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y un gusto poder compartir. Gracias, Miguel, a ti. Miguel y Miguel. Vamos a hablar hoy sobre derecho penal económico. Y bueno, Miguel, cuando hablamos de derecho penal económico, ¿de qué estamos hablando? Recuerda que tenemos un público que es jurista y otro que no. Así que tratemos de ser sencillos en la explicación. Mira, es una bonita forma de empezar, porque voy a empezar así mi conferencia de esta tarde que tendremos también para el colegio. Hablando de dinero y capital, o sea, de capital y delincuencia. Todo lo que tiene que ver con el dinero y el poder se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, no desde ahora, sino desde la Edad Media hasta nuestros días, y ha ido generando unas motivaciones delictivas, digamos, que vamos a poder encontrar desde los templarios, la piratería, etcétera, hasta hoy, con nuevas formas muy sofisticadas de manipulación del capital, de encubrimiento, los delitos tradicionales de receptación, que después se han ido convirtiendo en delitos muy complejos. Pues todo eso, todo lo que toca el capital y tiene que ver con un ámbito delincuencial podría estar encuadrado en el derecho penal económico. Lo que pasa es que, claro, luego también hay macroconceptos como socioeconómico, que es eso que suena tan fuerte, ¿no? Que es eso que vincula a lo empresarial, que es quizá algo que a los juristas nos está haciendo replantearnos hasta el modelo de teoría del delito que tenemos. Y, bueno, pues toda esa complejidad material es la que genera la delincuencia económica. ¿Tú crees que el derecho penal económico se va a constituir en una rama independiente del derecho penal? ¿O va a continuar bajo la guía de la teoría del delito regular? Y te digo esto porque las discusiones en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, nos han llevado a replantearnos también el tema de culpabilidad. ¿Vamos a crear una nueva culpabilidad aplicable a la persona jurídica o vamos a modificar la culpabilidad de todos? Vamos a y con eso salud, fastidiamos a todo el mundo. Vamos a curarnos en salud y verás que bien acabamos la discusión. Vamos a acabar al principio, podemos terminar el programa si quieres. Yo no soy partidario de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces puedo ser una rara avis, lo seré, bueno, no soy el único, ya lo sabes, único, sí. ya lo sabes. Luis Gracia Martín, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Miguel Díaz y García Coñedo tampoco, mucha gente, o sea, no somos ni uno ni dos. ¿El mismo Roxy? Sí lo es, claro. Con matices lo somos todos. Bueno, somos un gran grupo. Tu maestro alemán, además, ¿no? Sí, mi maestro. Y yo, sinceramente, sigo resistiéndome a eso. Bueno, pero es una realidad, pero ya es una realidad. Pero entonces, está en tu legislación y en la mía. Así si se lleva otra rama, yo digo que no. ¿Sabes? Me remonto, los que tenemos una formación clásica, tú también la tienes. Los que tenemos una formación clásica, yo sigo pensando que el derecho penal clásico puede solucionar determinados problemas. Y estos también, muchos. Y probablemente los que no solucionen, hay vías, que son el derecho administrativo, bien trabajado, cosa muy complicada, por otra parte,
que podrían solucionarlas. Ahora, si me preguntas si sería necesario otro modelo de teoría del delito, como te he dicho, para trabajar en delincuencia económica o derecho penal económico, creo que sí. Realmente creo que... Una teoría del delito paralela. Sí, yo creo que sí. O sea, no fuera del derecho penal, sino dos teorías del delito. Es que yo creo que realmente el margen de actuación ya está mínimo dentro de la teoría del delito tradicional, con la nueva creación, con las nuevas vinculaciones, etcétera. Sobre todo el blanqueo. O sea, yo estoy pensando en el blanqueo y es que el margen es muy corto de actuación. Bueno, una explicación para nuestros televidentes. En España se utiliza mucho el término blanqueo de capitales. Nosotros hablamos un poco más de lavado de activos. Miguel, cuando hablamos de lavado de activos o de blanqueo de capitales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo concuerdo con Miguel igual al decir que toda la evolución, tanto la evolución social determina que parámetros tecnológicos, parámetros financieros, parámetros sociales vayan evolucionando. Y esto implica también que la criminalidad y las formas de criminalidad también vayan evolucionando. Y por ello, una de las nuevas formas, podríamos llamarlo así, del mal manejo de fondos o el mal manejo de capitales, es el blanqueo de capitales o lavado de activos. Básicamente, el lavado de activos es lo que es la introducción de dineros de origen ilícito en el sistema financiero lícito de un Estado, con una serie de procesos que se ha establecido no solo desde el ámbito dogmático, sino desde el mismo ámbito normativo y desde el carácter evolutivo de los tratados internacionales. Cuando hablamos de lavado de activos, ¿no estamos de alguna manera comiéndonos la garantía del bis in idem? Del ne bis in idem. Sí, por supuesto, porque no es una doble criminalización de un mismo conjunto de hechos o conjunto delictivo. A ver, en esto hay una discusión. Ustedes son los expertos, yo aquí solo soy el áncora, así que yo pregunto. Que de momento lo que has dicho me suena razonable. Sí, Miguel, lo que pasa es que aquí hay que tomar en cuenta mucho la lesión del bien jurídico y cómo se toma esa Bueno, situación. pues la primera pregunta, ¿cuál es el bien jurídico lesionado? El lavado de activos. Exactamente. Y aquí podemos hacer 6 programas y no nos vamos a poner de acuerdo. No. Claro, a ver, la concepción, y desde mi punto de vista errada que se tenía en el Ecuador, era considerar al lavado de activos como un bien jurídico, como un delito lesionante al bien jurídico de administración de justicia. Desde mi punto de vista, esto no puede ser debido a las fases mismas del lavado de activos. Porque al momento en que se inicia un lavado de activos, tú tienes un procedimiento o tienes un proceso, el cual inicia con una integración, conversión y al final una integración de esos capitales. Y en cualquiera de estas, o mejor dicho, hasta la fase de conversión, tú podrías hablar de una lesión al bien jurídico de administración de justicia. Pero ya al momento en que hablas de integración y todo lo que implica esta finalización del proceso de lavado, estás hablando ya de irte en contra del bien jurídico de un orden socioeconómico que estábamos nombrando anteriormente. Hombre, lo que pasa es que es evidente, yo creo que también tu pregunta va un poco por ahí, que es que hay otros delitos previos que integran el delito de lavado de activos. El lavado de activos puede derivarse del narcotráfico, de la trata de personas, de lo que quieras, de la evasión tributaria, fiscal, de los delitos de terrorismo. De hecho, el lavado de activos empezó a asociarse específicamente con el narcotráfico. Sí, eso es lo tradicional. Eso fue lo tradicional, pero después se fue evolucionando y es derivado de cualquier comisión. Toda forma de inclusión al mercado. Pero es que pensemos, por ejemplo, que estáis familiarizados con ello seguro, que ahora mismo en Europa la tendencia está en criminalizar a los abogados en el momento en que conozcan la procedencia ilícita de los bienes del cliente y estén recibiendo dineros maculados. Pero entonces vamos a ver. Claro que es ilegal en la procedencia del dinero del que defiendes, del cliente, claro, por eso lo defiendes por lavado de activos. Bueno, pero por favor, si se está defendiendo a una persona, digamos, el Chapo Guzmán, no se me ocurre de dónde puede salir la plata que no sea del narcotráfico. Entonces, todos los delincuentes relacionados con el narcotráfico, principalmente el tráfico de personas, lo que queramos, lo que hemos visto antes, lo que tienen que hacer es siempre tener una herencia de una tía, abuela, para pagar al abogado. Exactamente. Y que el motivo de salvación. Bueno, las cosas que se ven. ¿Hacia dónde ves tú que...? Bueno, en la segunda parte vamos a ver hacia dónde camina el derecho penal económico. Miguel Angulo, ¿hacia dónde crees tú que camina el derecho ecuatoriano? O sea, primero, haznos un pequeño recuento de cómo ha ido evolucionando en los últimos tiempos del derecho penal ecuatoriano. A ver, el derecho penal ecuatoriano, ¿en generalidad o específicamente? En general. A ver, el derecho penal ecuatoriano, en primer lugar, tenemos un punto de inflexión en el 2014 en donde se aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal.
Nosotros podemos recordar que previo a la integración del Código Orgánico Integral Penal, nosotros teníamos un Código Penal de 1938, el cual no incluía una serie de instituciones nuevas a nivel dogmático, no eran bien tratadas, es decir, era una especie de cajón desastre en donde se... Sí, bueno, además era un código pre-von List. Sí, exactamente. porque aunque era de 1938 cuando nació viejo, porque era una codificación del Código Penal belga de 1880, me parece. Claro, cuando hablamos del 38 ya estamos hablando de una introducción. Entonces, ya a una escuela neocantiana. Sí. Sin embargo, acá analizábamos dolo culpa, inculpabilidad y teníamos... Bueno, ni siquiera eso, porque ni siquiera teníamos las categorías dogmáticas. Eso, no teníamos establecidas unas categorías dogmáticas. Ni siquiera teníamos categorías dogmáticas. Sí, sí. Ahora, bueno. Lo cual te hace técnicamente el manejo casi imposible también. Cuando te vas a enfrentar a él, dices, ¿por dónde cojo esto? Claro. Bueno, para un abogado es ideal. Claro. Lo puede llevar donde quiera. Eso, o sea, podías llevarte a donde quiera y podías utilizar cualquier posición. No, y además, bueno, teníamos unas sentencias que eran una joya y a nivel de Corte Nacional, ¿no? En donde la tipicidad la analizaban desde Jiménez de Zúa y la culpabilidad desde Jacobs, es decir, el margen era buenísimo. Pero claro, o sea, ponías, eso era un cajón desastre. Claro, entonces, bueno, ahora, a partir del 2014 que tenemos el código, no podemos hablar de un código de última generación porque estamos hablando de que en otros países ya se trata de diferentes formas a las categorías dogmáticas, pero sí ya tenemos un lineamiento. Por lo menos ¿Cuál es la tendencia? Ya os voy a comprometer yo, ya que estoy aquí, y así me ilustráis. ¿Cuál es la tendencia del código? O sea, bueno, es un finalismo medio psicópata. Sí, bueno, digamos, tienes una tipicidad, no, bueno, fuera, es un finalismo que va más hacia Metzger que hacia Jacobs, no, olvídate. Es decir, tienes, por ejemplo, la definición de antijuridicidad desde el bien jurídico. Totalmente material. Por ejemplo, totalmente material, o sea, muy neocantiano el tema. Yo no te diría funcionalista por ningún lado, tienes una culpabilidad muy maltratada en cuanto a la concepción, donde inclusive se habla de responsabilidad, que de alguna manera dices, bueno, por aquí alguna mano metió Roxin, pero no. ¿Y cómo salvan la responsabilidad de las personas jurídicas? Bueno, simplemente se establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables. Anda a ver tú. ¿Qué criterios de responsabilidad establece un catálogo de penas, claro. Pero la pregunta es cómo vas a establecer la culpabilidad que te permite derivarte hacia esa. Eso es lo que quería yo que me Es que el problema radica en que ahora se trata de establecer la misma forma de sanción de la persona jurídica a través de la estructura de cómo tú juzgas individualmente a una persona. Ajá. Es decir, no hay todavía ese deslinde necesario que hablábamos hace un momento entre la teoría del delito regular aplicable a las personas físicas que aquellas aplicables a las personas jurídicas. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Volvemos. Queridos y queridas abogadas, para nosotros es un honor el poder invitarles al Colegio de Abogados de Pichincha a ser parte de este gremio que defiende tus derechos. Si ya eres parte del foro, te invitamos a que te afiles al Colegio de Abogados de Pichincha, una entidad que va a defender tus derechos, que te va además a dar la posibilidad de acceder a todo un sistema de formación permanente, a publicaciones sin costo o con costo preferencial, a 2 clubes sociales y sobre todo, insistimos, a un gremio que te representa. Tendrás que pagar nada más que $90 por los beneficios del año, ni un solo centavo por la inscripción. Si eres afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha y durante un tiempo no has cumplido con tus obligaciones económicas con el gremio, no te preocupes. Tampoco tendrás que pagar un centavo por todo ese tiempo que has permanecido alejado. Simplemente ponerte al día en las cuotas de este año, es decir, $90. Te esperamos. Buenas tardes, volvemos con Debate Jurídico. El día de hoy estamos tratando el tema Derecho Penal y Económico, perspectivas,
con algún sesgo sobre el lavado de activos o blanqueo de capitales, tenemos a Miguel Ángel Núñez de la Universidad de Huelva y a Miguel Angulo Gaona de la Universidad Internacional del Ecuador. Volvamos un poco al tema del derecho penal económico. ¿Hacia dónde camina? Yo estoy convencido de que el interés fundamental es este que estamos tratando, es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es el eje. Y, por ejemplo, la responsabilidad de los administradores también. En España, fíjate, la solución es integrar, por ejemplo, en la apropiación indebida la administración desleal y entonces sacar la responsabilidad individual por esa vía. Mientras la responsabilidad de las personas jurídicas, bueno, sí es verdad que se ha trabajado sobre todo el sistema de compliance y de responsabilidad, vamos, de criterios de cumplimiento, etcétera. Cuando hablamos un poco. Sí, yo creo que sí. Cuando hablamos de compliance, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de compliance estamos hablando de una serie de normas referentes a la prevención y a la sanción, pero unas normas ya preestablecidas para que la persona o administrador que esté a cargo de manejo de fondos o manejo de capitales sepa lo que debe hacer y que si es que no lo realiza sería un incumplimiento. Es decir, una forma de prevención de riesgo penal, digamos. Sí, pero también una forma de evitar la punibilidad. Es decir, que luego veremos en qué categoría. Por eso digo prevención de riesgo penal. Claro. Porque el riesgo penal no es para la víctima del delito, sino para la persona jurídica. Claro. Y luego veíamos en qué categoría está, porque claro, volvemos a lo de siempre. Las personas jurídicas son susceptibles de cometer acciones. Entonces esto es una causa de justificación, es una causa de inculpabilidad. ¿Qué es eso? Pues si te estamos apercibiendo que si tú cumples, a pesar de que resulta que ejecutes mal la acción, o sea, que obres mal, que obres incorrectamente, si tú has ejecutado el sistema de compliance con corrección, resulta que no hay responsabilidad, o se te limita la responsabilidad, por decirlo así. ¿En dónde encaja eso? Es que ahí tenemos creo que una contradicción, porque como tenemos un código también basado desde lo finalista o más orientado al finalismo y hablar ya de riesgo y implica otra Sí, justo es lo que decía Miguel. Bueno, ¿cómo construyen la responsabilidad penal de las personas jurídicas con un código que desde lo dogmático aparece un poco cerrado en algunas cosas? Claro, es que hay una quiebra ahí en los fundamentos del derecho penal. Entonces a mí me rechina muchas cosas, claro. Claro, y un poco como tú dices, cómo fundamentamos la culpabilidad, cómo fundamentamos además las causas de exclusión de la culpabilidad en el tema de la... Es que tú a un lego le cuentas que esto está regulado así y te dice que le parece muy bien, es decir, bueno, pues hay responsabilidad de las personas jurídicas que castiguen a Coca-Cola o a quien sea. Pero claro, tú dices, bueno, pero esto no tiene un equilibrio, no se sujeta jurídicamente. No tiene una sujetación conceptual. Claro, exacto. Y eso es lo que falla ahí. Quiero decir que eso también, en un abogado listo, estará a buscarle la vuelta, ¿no? Exactamente. Por supuesto. ¿Cómo les va en España con la responsabilidad? Primero, ¿desde hace cuánto tienen normativamente la responsabilidad personal jurídica? Bueno, yo te digo, las dos primeras sentencias han aparecido muy recientemente, en este último año y medio, este periodo muy reciente. O sea que la responsabilidad penal de las personas jurídicas todavía se está asentando. ¿De acuerdo? Ha habido dos reformas, una la implementación y otra del 2015, en donde se corrigen algunos matices. La gran reforma del Código Penal de 2015 en España, reforma que... ¿Cómo les va? ¡Qué horror! Reforma 400 artículos del Código. Ahora, yo voy a aprovechar ya de paso que el Pisuerga pasa por Valladolid, que dicen en mi tierra, voy a decir que realmente es dramático cuando los códigos penales se reforman así, de forma integral, sin darle un sustento profundo detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el espíritu del código, este es el código, nosotros tenemos vigente el código de 1995. Ese es el título que reza en el código. Este es nuestro código penal, es de 1995. Ese código ha sufrido 23 reformas aproximadamente en estos años, desde el 95, lo cual es bastante, si sobre todo las reformas hacen referencia a elementos capitales. Si fueran superficiales, bien. Bueno, ustedes ahora ya tienen la prisión de por vida. Tenemos la prisión permanente revisable, un eufemismo, un bonito eufemismo para no utilizar el término cadena perpetua. Cadena perpetua, claro. Entonces tenemos efectivamente la prisión permanente revisable, tenemos una serie de cosas asombrosas que no tienen nada que ver con aquel código llamado de la democracia en el 95, cuyo espíritu era precisamente un espíritu de reforma hacia la apertura, hacia las alternativas a la pena privativa de libertad. Me río ahora, ¿no? Y fíjate dónde estamos ahora mismo, en una reforma sustancial en 2015 que lo que dice es exactamente lo contrario y el código se ha convertido en otra cosa. Yo a veces leo la exposición de motivos de 1995 con nostalgia. Qué duro.
qué duro lo que acabas de decir, y además tú sabes que yo Sí, soy sí. clase en España Sí, y sí, concuerdo, sí. acá estoy solamente de moderador, pero concuerdo plenamente con lo que acabas de decir. Esta última reforma es un desastre, realmente, no tiene sentido. ¿Cómo nos va acá en Ecuador, Miguel? Bueno, acá nosotros, como les decía, tenemos el código que recién se aprobó en el 2014, que nos lo vendieron como de última generación, que no es de última generación, porque los entendidos o la gente que maneja dogmática acá dentro del país puede darse cuenta de que no se trata de escuelas nuevas dogmáticas. Es que a lo que es reciente, perdona que te interrumpa, Ajá. Miguel, le suelen llamar de última generación. Pero Acá- no es verdad. Una acá- cosa es reciente. Acá y otra normalmente de le última llamamos generación. nuevo a lo que recién nos hemos enterado. Exacto. Y que te has enterado mal. Entonces, claro, como cuando te dicen la nueva dogmática del delito culposo. Y uno dice, perdón, no es de English y Kaufman del tema. sí, pero es nuevo. Pero por Dios, hace 30 años murieron. O sea, no es que la produjeron, murieron. Entonces, pero, perdón. Claro, entonces, bueno, pero como representa algo ya nos plantea un lineamiento. Ahora, ya viendo en la realidad, nosotros podemos ver que en base a las sentencias y en base a las resoluciones por parte de nuestros jueces, es bastante criticable el aspecto de cómo juzgan nuestros juzgadores. Bueno, ¿cómo nos va en lo legislativo? Hemos tenido reformas al código. Sí, Y de hecho, actualmente estamos discutiendo reformas del código. Pero primero, de lo que yo entiendo, esas reformas no van hacia la parte general. no. Esencialmente van hacia la parte especial y van enfocados al fortalecimiento de penas y sanciones, lo cual iría totalmente en contra de lo que plasma o lo que dice Bueno, ser pero un digamos Estado que iría democrático. muy en la vía de las reformas también que se han implementado en España. Creo que es Incremento una de vía- tipos penales Sí. y de penas a los tipos ya existentes. La Lo que pasa- administrativización del derecho penal. Sí, lo que pasa es que acá nuestros legisladores y sobre todo desde el punto de vista de la gente que maneja acá políticamente el país, se ha ido utilizando el sistema penal y yo concuerdo con lo que siempre dice Ramiro, que se utiliza al derecho penal como ese brazo perseguidor y sobre todo como un aspecto para solucionar problemas sociales. Sí. Y evidentemente eso no se puede hacer. Imagínate tú que acá se ha criminalizado el aborto no con el objetivo de sancionar individualmente a la persona, sino con el objetivo de bajar los embarazos adolescentes. Que no tiene absolutamente... Hacer política social a través del derecho penal. Del derecho penal. Que es un fracaso demostrado durante años y años. Mira cuántos presos tenemos ahora sin sentencia, ¿no? Yo me pregunto si alguien, y lo digo de verdad, no lo digo como un recurso retórico, yo me pregunto si alguien en los ejecutivos, en los gobiernos, en las administraciones, se lee las estadísticas. Ya no te digo que utilice criterios criminológicos, No. te digo que se lea, Que se lea las estadísticas. Entonces usted ve que cuando implementa nuevos delitos o incrementa las penas, la respuesta delincuencial es menor. Porque es que no se puede ver. Es que también depende a quién juzgas Entonces, y bueno, cómo si no lo juzgas. ves, no piensa que políticas sociales alternativas podrían ser mejores. Bueno, son más caras, perdón, claro. Sí, claro, bueno. Además, no son políticamente redituables, No, ¿no? hombre, claro, por supuesto. favor. A ver, ¿quién te va a votar por cambiar Claro. una política social? Si tú... Amenazas con más pena, tienes votos. Claro, que ya pero sí. seguro, el populismo penal... Eso está claro. Está claro. Aquí en Ecuador lo hemos vivido muchísimo eso durante los Es últimos internacional, años. Ramiro, Al punto- dramáticamente. bueno, pero nosotros hemos... O sea, lo nuestro es tan dramático que hemos triplicado el número de presos en el Ecuador Claro, en los sí, últimos claro. 5 o 6 años. Porque esa luego sí es también, otra cuestión que no hemos hablado y se podría hablar es la respuesta penitenciaria es mejor. Porque claro, usted está diciendo más cárceles. Obvio, acá no... ¿Más acá- cárceles son menos delitos? No, ya vemos que no. Pero bueno, usted decide que más cárceles. Bueno, pues entonces mejore las cárceles, las condiciones. ¿O qué son? El muro del que hablaba, del que han hablado tradicionalmente los criminólogos críticos. El muro y Dios muy buenas. Usted pone el muro y nosotros ya no lo vemos, ahí ya no hay responsabilidad de la sociedad. Se acabó. Claro, no, acá se ha manejado eso, la construcción, solo para que tengan una idea, el otro día estaba viendo uno de los famosos comunicados a la ciudadanía, y al tema de construcción de cárceles se le invirtió más o menos 25 minutos de discusión, para informar sobre la construcción de cárceles, sobre las cárceles nuevas, o cómo se están manejando. Pero después de esto se comenzó a hablar sobre la construcción de escuelas. Y a la construcción de escuelas se le dio más o menos unos 7 a 8 minutos de Claro, es que construir de escuelas espacio. es políticamente menos redituable que construir cárceles. Porque vender la ficción de falacia, la falacia de
seguridad versus garantías, seguridad versus derechos. Entonces, si quieres una sociedad más segura, entonces te vamos a quitar derechos y garantías de debido proceso. Uno dice, bueno, a ver. Es una equivocación tradicional. Yo creo, este es otro discurso sobre el que he estado hablando largo y tendido, tú lo sabes, sobre la reforma de la política criminal o las nuevas tendencias de la política criminal, y es un discurso que yo creo que los que mantenemos un discurso garantista, valga la redundancia, tenemos que potenciar, o sea, tenemos que mejorar la transmisión a la sociedad de este discurso, de alguna manera. Porque el otro se vende muy fácilmente. Exacto. Claro. Es que el otro lo vendes a un conglomerado de personas que no saben de derechos. Bueno, pero es que además en el otro tú tienes como difusores a los medios en general. Hombre, absolutamente. Pero por claro, favor, eso es tu cómplice, o sea, perfecto. Si, ¿cómo puedes vender un discurso garantista si llega un periodista y va y te pregunta, oye niña, y ahora que te violaron, ¿cómo te sientes? Sí, imagínate. Y tú hablando de derechos y garantías. Entonces, claro, a los primeros que tenemos que educar no es a la sociedad, sino a los medios. Claro, claro que sí. Eso está ahí en... Bueno, lastimosamente el tiempo es nuestro principal enemigo. Ha sido un programa muy fructífero, un programa muy rico. Terminemos con un par de apreciaciones. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Ya no es hacia dónde va, ¿hacia dónde deberíamos ir, Miguel? Yo creo que tendríamos que buscar un trabajo, una orientación del derecho penal, una orientación general del derecho penal, es decir, y no por secciones como trabajamos. Y teníamos que buscar una orientación que dependiera de una política criminal y de una política social seria y profunda. Eso es lo que creo. Miguel, ¿tú hacia dónde crees que deberíamos ir? Yo creo que se debería fortalecer no sanciones, no fortalecimiento de tipos penales y penas, sino también educar a la sociedad y establecer unas medidas de prevención y que se puedan llevar y que sean comprensibles para la sociedad. Política social. Política social, no intervención penal. Bueno, creo que el mensaje está claro. El sistema penal no es la solución para los problemas de la sociedad. La venta de la idea de seguridad versus garantías o seguridad versus derechos es muy funcional a la política, pero a la política light, a la política ligera de conceptos, a la política superficial, a la política efectista, no a la estructural. Y yo creo que el análisis de hoy ha ido en relación a eso, así que muchísimas gracias Miguel y Miguel. Muchas gracias. Ha sido un honor poder compartir con ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.